Hola, ¿cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astros Interiores Podcast. Yo soy Daniel Sánchez y hoy vamos a ver los eventos celestes más significativos durante este mes de abril. Así que, bienvenidos. En Astros Interiores Podcast se habla sobre las fases lunares, las estrellas, y sobre los más importantes movimientos planetarios y su conexión con los seres que habitan el planeta Tierra, bajo el análisis astrológico. Astros Interiores Podcast. Conduce Daniel Sánchez. Bueno, comienzo proyectándoles esta imagen del calendario de los eventos celestes más significativos para el mes de abril del 2023. En primer lugar tenemos el 3 de abril, el ingreso del planeta Mercurio al signo de Tauro. Esto puede que no sea muy significativo o que hayan unas condiciones que no sean muy significativas, precisamente porque Mercurio es un astro muy rápido, pero ya se van a dar cuenta por qué lo hice en mención, porque hay unas condiciones muy importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo al final de este video, de lo que voy a hablar del tema de Mercurio, en donde, pues, en el signo de Tauro va a ser muy protagonista. Bueno, entonces, el primer evento es el ingreso del signo al signo de Tauro del planeta Mercurio. Y luego tenemos el 5 de abril, dos eventos significativos, que es la luna llena, una luna magnífica, una luna increíble, que se va a dar aproximadamente a las 11:34 de la noche, exactamente la luna llena, aunque se va a empezar a sentir más o menos el 3, el 4 aproximadamente esta luna llena, pero va a ser su punto máximo el 5 de abril a las 11:34 pm. También en simultánea que comienza la conjunción entre el Sol y Júpiter, un evento también significativo. Bueno, a la luz de la astrología siempre ha sido algo que se ha visto como una condición significativa, supremamente importante, que es la conjunción entre el Sol y Júpiter, pero yo la hago aquí en mención. Esta conjunción va aproximadamente como hasta el 18 de abril, pero la hago mención porque no va a ser tan benéfica, no va a ser tan buena. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, sobre todo en lo que uno puede ver a través de otras redes y a través de otros contactos, esta conjunción tiene unas significaciones muy positivas. Esta vez no, y ya les voy a explicar por qué. Otra de las condiciones importantes durante este mes de abril tiene que ver con Saturno y Venus, que van a estar en una cuadratura. Esto es algo significativo, aunque no tengo un gráfico específico de esto. Les voy a mostrar a través de la presentación y lo que vamos a ver en temas de gráficos. Pero de todas maneras, hay que tener en cuenta este aspecto, debido a que Saturno y Venus pues tienen unas condiciones importantes en el tema emocional, psicológico, económico y desarrollo de vida. Y durante más o menos unos 15 días aproximadamente, estos dos astros van a estar tocando las fibras importantes en el tema de las emociones de las personas. Entonces hay que tener muy en cuenta y ya hablaremos de esto. Luego el martes 11 de abril, Venus ingresa al signo de Géminis, unas condiciones en donde se pueden dinamizar muchas cosas, teniendo en cuenta que Venus va a ser el regente del mes, debido a que pues inicia el signo de Tauro también en el mes de abril. Aquí lo tenemos referenciado. El 20 de abril el Sol ingresa al signo de Tauro e inicia como tal la temporada del signo de Tauro, ¿no? Entonces Venus es supremamente importante aquí durante este tiempo en donde va a ingresar al signo de Géminis. Pero el evento más significativo y el que hay que tener muy en cuenta es esta luna nueva. La luna nueva que se va a dar el 19 de abril, que trae consigo un eclipse, y es un eclipse rarísimo porque es un eclipse híbrido, se conoce como un eclipse híbrido. Resulta que iniciaría como esta luna nueva, como un eclipse parcial y termina en total. Entonces hay unas referencias y hay unas condiciones supremamente importantes, algo que tiene que ver mucho con el tema de Saturno en Piscis, debido a que las cosas no parecen ser como son. Me explico mejor. Las condiciones de la vida no van a ser tan seguras o tan claras, y precisamente con este eclipse se pueden dar y se pueden generar unas condiciones supremamente importantes en donde
pues lo que uno tenía como seguro, lo que quiere como iniciar, resulta que no puede ser así. O lo que uno tenga como seguridad en la vida puede que no se dé o puede que se demore más. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo. Como les hablaba entonces, también está el Sol en el signo de Tauro, su ingreso, la temporada oficial del signo de Tauro, de la firmeza, de la economía, del goce de la vida. Bueno, vamos a ver si sí es el goce de la vida, ¿no? El 20 de abril se va a dar precisamente el inicio del mes del signo de Tauro para este año 2023. Y también, finalizando, digamos, como estos eventos significativos, pues comienza la retrogradación de Mercurio el 21 de abril. Una retrogradación que también tiene una importancia significativa. Ahora sí, Mercurio empieza a retrogradar y vamos a hablar de las circunstancias que trae precisamente Mercurio o la retrogradación de este planeta Mercurio. ¿Listo? Bueno, quiero hacer referencia inicialmente sobre Marte en el signo de Cáncer, este astro que durante aproximadamente unos 8 meses estuvo en el signo de Géminis, y tanto para los signos de Aries como Escorpión fueron unos momentos y fueron unos meses dificilísimos, enfrentando muchísimas situaciones, muchas circunstancias, también llevando a cabo o solventando un montón de impases, de topes, de circunstancias completamente difíciles, pérdidas inclusive que se dieron para estos signos, y pues para otras personas más en donde hubo también una referencia significativa, por ejemplo para los medios de comunicación también, ¿no? Aunque este tipo de cosas para los medios de comunicación también pues es algo fuerte y algo difícil. Marte en el signo de Cáncer, en esta posición. El 25 de marzo ingresó al signo de Cáncer, da con un ascendente Aries y sobre unas condiciones en donde sí o sí tiene que ver o tiene una fuerza supremamente importante. Ese es el problema. Marte en este signo no está fuerte. Marte tiene unas condiciones difíciles, unas condiciones un poco complejas, que viene presentando desde más o menos esta fecha del 25 de marzo, y sobre todo porque aquí no se ve, pero hay una referencia que tiene este Marte de una manera técnica que se mira mucho en la astrología, que tiene que ver que Marte está fuera de los límites. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un astro está fuera de los límites pierde completamente la objetividad o pierde, digamos, como la forma correcta de operar o de hacer o de conducir las circunstancias. Entonces lo que sucede acá, por ejemplo, es que aparte que Marte se siente mal por estar en un signo que no es cómodo para él, es un signo en donde todo se vuelve emotivo, pues pierde su fuerza. Por más rebelde que pueda mostrarse, esta rebeldía entra en conflicto con la persona o entra en conflicto con el entorno, y no puede expresarse de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia estamos viviendo unas condiciones dificilísimas por el tema de las fuerzas militares. Entonces, Marte, que representa la fuerza militar, representa el ejército, la policía, en este momento y a partir más o menos desde estas fechas, pues empieza a vivir unas condiciones o ha empezado a mostrarse unas condiciones difíciles para las Fuerzas Armadas. Más que un tema de guerra es que no es tenido en cuenta o las Fuerzas Armadas no son tenidas en cuenta. Entonces, todo lo que tenga que ver con Marte y en donde se pose este Marte en nuestra configuración personal, es decir, en donde esté el signo de Cáncer en nuestra configuración personal, pues son unas circunstancias que no son fáciles de tomar, no son fáciles de ver, no es fácil de llevar a cabo, y no porque sean incontrolables, sino porque perdió poder o está perdiendo poder. Entonces, este Marte durante el signo de Cáncer aproximadamente va a estar hasta mayo aproximadamente, y son condiciones en donde juega un papel supremamente importante porque va a ser, pues, inicia como tal este Marte haciendo unas cuadraturas al Sol, pasa luego a hacer, digamos, unas condiciones importantes con Mercurio y con Saturno, pero lo más importante es que la Luna, las lunas que les voy a mostrar ahorita, tanto la nueva como la llena, pues tiene que ver con este Marte, y entonces son condiciones con las cuales, por más que uno quiera emprender y por más que uno quiera hacer cosas, es muy difícil poder tener el control o poder ejecutar las circunstancias. La autoridad está completamente menguada. ¿Sí? Todo lo que es sinónimo de autoridad está completamente menguado y va para allá, a tener una poca energía, a tener una poca visibilidad. Entonces, inclusive todo lo que tiene que ver con el tema masculino y viril, pues también va a tener como su forma menguada. No va a ser fácil, no va a ser bien comprendido. Como está en un signo femenino,
pues tampoco, digamos, como la autoridad femenina se va a poder dar. Esto, por ejemplo, a nivel colectivo, son más delincuencias, son más circunstancias difíciles, más vilezas, ¿sí? Condiciones de traiciones, condiciones de chismes, por ejemplo, porque está en la casa 3, en este gráfico como inicia, entonces los medios de comunicación van a tener un montón de circunstancias amenazantes, van a tener una intensidad de palabras. Puede que inclusive estén amenazados, se pueden presentar amenazas inclusive con los medios de comunicación, conflictos, confrontaciones, bueno, en fin. Como Marte, digamos, todavía está gobernando el tema de la temporalidad, del clima, pues son momentos en donde se presentan también cosas húmedas y circunstancias húmedas. Esto, en cosa aparte, lo comento porque, de todas maneras, Saturno está todavía en el signo de Piscis, por aquí está arriba Saturno. Y yo ya había hablado de Saturno en algunos momentos, en algunos videos anteriores, en donde precisamente todo lo que tenga que ver con la parte húmeda, el agua, los derrumbes, los deshielos, se pueden presentar y pueden causar circunstancias completamente difíciles de manera colectiva. Pueden presentarse inclusive circunstancias adversas en un tema de pueblos, en un tema de regiones, en donde o pueden haber inundaciones o pueden haber derrumbes, pueden haber avalanchas, ¿sí? Y son cosas inesperadas, son circunstancias inesperadas debido a que pues, estos dos astros ingresan a signos que son un poco inseguros, duditativos, no son algo fijo, no es algo específico, entonces se puede dar en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la humedad. De hecho, no necesariamente por condiciones climáticas, pero sí, por ejemplo, en el tema de los hogares, hay que tener mucho cuidado con el tema de la humedad, porque se pueden presentar moho, se puede presentar hongos, se puede presentar una infestación, no sé si me expreso bien, pero se puede dar se puede infestar de humedad la casa, puede haber una ruptura inclusive de temas hídricos, acometida hídrica, bueno, en fin, un montón de condiciones que genera como tal que hay que tener mucho cuidado con la humedad. Este Marte tiene unas condiciones difíciles en el tema personal debido a que, como lo decía antes, no es fácil expresarse o digamos la individualidad o el carácter o mi coraje, mi forma independiente de expresarme no va a ser fácil. Es decir, se pone en entredicho la independencia y tampoco la van a tener en cuenta. Uno, porque Marte está mal en el signo de Cáncer. Y dos, porque está fuera de los límites, es decir, no hay nadie que le ayude, ni nadie que le diga, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto bien, en fin. De hecho, tengan mucho cuidado, tanto los Aries como los Escorpiones y también los de signo de Cáncer, tener mucho cuidado con las decisiones que tomen. Tienen que tener mucho cuidado con estas decisiones y con sus afirmaciones, porque pueden ser contraproducentes o puede que todo el mundo se les venga encima. Eso es. Bueno, ahora con la luna llena tenemos unas condiciones mucho más amables, un poquito más amables con el tema de la luna llena, debido a que esta luna llena se va a dar en el signo de Libra, el signo de las soluciones, de las ayudas, de los movimientos y de las condiciones amables y favorables. Lo maravilloso que tiene esta luna llena es que está muy cerca a lo que nosotros llamamos en la astrología el medio cielo, y eso es algo muy benéfico porque tiene potestad sobre el resto de los astros y sobre el resto de las condiciones que se presenten. En este caso, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente, tiene potestad sobre Marte. Viene de hacer precisamente un aspecto tenso en el tema de Marte, y esto quiere decir que todo lo que se presentó de una manera difícil, compleja, lo que generó precisamente tensión antes de esta luna llena, de hecho esta luna llena se puede empezar a manifestar, lo decía, como desde el 3 de abril aproximadamente, tiene un margen de una semana, del 3 al 10 aproximadamente, se puede manifestar como tal, que pues se den las ayudas, llega una tranquilidad, llega como soluciones, llega como algo, alguien
que genera como tal que nos podamos sentir un poco más tranquilos, un poco más visionarios, un poco más optimistas hacia las condiciones de la vida. Generalmente estas lunas traen ayudas femeninas y condiciones femeninas que son muy benéficas, en este caso son muy benéficas precisamente para el desarrollo de lo que se quiera, ¿no? Hay que tener en cuenta que de todas maneras, esta luna llena marca unas condiciones en donde hay cambios y empezamos a tomar decisiones, influenciados o no, se empiezan a tomar decisiones sobre la proyección de la vida. Esta posición de la luna marca, bueno, generalmente una luna llena siempre marca y da unas condiciones de finalizar procesos, finaliza temas, pone el punto final y sobre todo con ese sol en la casa 4 como tal, cuando hay digamos una relevancia del sol porque el sol está supremamente exaltado en la casa 4, está muy bien puesto en la casa 4, tiene que ver con condiciones de poner punto final o encontrar el meollo del asunto, de cualquier asunto y de cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, aquí de una u otra manera finalizan procesos o se comienzan algo nuevo o como tal, digamos que el comenzar un proyecto o el comenzar algo nuevo pone fin a una relación, a otro proyecto, a otras condiciones que se venían presentando con anterioridad, a otras circunstancias que como tal ya después de la ayuda que se pueda recibir y de la influencia que se pueda recibir, pues obviamente se dice ya a partir de este momento las cosas son completamente distintas y pues tengo que empezar a poner un poco más de objetividad y un poco más de trabajo, más de esfuerzo en mí y sobre todo que para las personas que trabajan tema público, por ejemplo, esta luna es maravillosa porque llegan unas condiciones maravillosas para trabajar con personas, con gente, otras oportunidades, asesorías, por ejemplo, condiciones que se manejen como tal para poder poner en marcha proyectos, otras opciones, otras opiniones, otras circunstancias con las cuales llegan opciones, oportunidades, bueno, en fin, para poner en marcha cosas o finalizar a través de condiciones nuevas, finalizar procesos antiguos, ¿no? Son unas condiciones que llaman a la creatividad y marcan una pauta o una parte significativa al tema creativo. Muy, muy seguramente hay que renovar cosas, hay que hablar y dialogar, tratar de sacar de mejor consenso las condiciones y las circunstancias para poner en marcha estos nuevos proyectos. Ahora, de todas maneras, Marte, que está aquí, digamos, está en un punto en lo que nosotros llamamos en la astrología, es un Marte angular, un Marte que está, es decir, hay signos cardinales, los signos cardinales son Aries, corrijo, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Son casas angulares y hay significativos astros en estas casas angulares. En estos movimientos, es decir, hay cosas nuevas y hay cosas que se van a empezar a mover y se van a empezar a agilizar, sobre todo Marte, independientemente que esté mal, que esté en unas condiciones difíciles ahorita, precisamente por estar en el signo de Cáncer, pues marca unas condiciones en donde de una u otra manera hay que tener cuidado en lo que uno se mete, hay que tener mucho cuidado y sobre todo con este signo de Libra, con lo que uno promete, acuerda y pacta, ¿no? Independientemente del área de la vida en que uno lo haga, donde caiga esta luna llena en cada quien, ¿no? Es decir, esta luna llena para los signos de Capricornio, por ejemplo, cae precisamente en el tema del trabajo, modificaciones del trabajo, nuevas propuestas, en especial por temas de mujeres, nuevas propuestas y nuevas condiciones en donde se reforma, hay una reforma en el tema del trabajo o empieza a tener un dinamismo completamente distinto en el trabajo o se afianza lo que venía pensando en esas renovaciones de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Para el signo de Aries, por ejemplo, son temas de pareja, los socios, las personas que le van a ayudar, de hecho se va a sentir un poco más solo, ¿sí? O sea, se va a dar cuenta que realmente esas personas no es que ayuden mucho, puede que inclusive tenga una ayuda femenina mucho más activa que una ayuda masculina, por ejemplo. El signo de Cáncer, por ejemplo, condiciones familiares que llaman mucho la atención, temas de hogar, temas de casa que hay que poner, que hay que finalizar o que comienzan, renovaciones, adecuaciones, compras, bueno, en fin. Dependiendo en donde caiga esta luna llena en el signo que les corresponde a ustedes, pues esta luna va a activar este tipo de cosas. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que vayan a iniciar y lo que vayan a pactar, tengan mucho cuidado
muchísimo cuidado porque son condiciones que no son prometedoras, son signos de todas maneras y son condiciones de todas maneras que no son fijos, que no son... que son de muchas opciones y de muchas variantes. Puede que hoy digan que sí, vamos a hacer el trabajo y mañana no, porque amanecí de otra manera, amanecí triste, me indignó el mundo, el planeta, cómo está la cosa. Bueno, en fin, hay muchísimas circunstancias. Entonces se puede dar para engaños, para falsedades, que tener mucho cuidado sobre todo a nivel colectivo y si lo hablamos a nivel mundano, es decir, a través de las naciones, muchas falsedades. Continúan condiciones difíciles en temas económicos, crecimientos económicos, es decir, se vuelve todo más caro, suben más los precios de las cosas, en fin, son unas condiciones en donde hay que tener mucho tacto y mucha objetividad para uno poder lograr o poder concatenar y asegurar lo que uno quiere y lo que se quiere proyectar. Como les decía, en el tema de Marte, por más que uno quiera hacer emprendimientos y quiera mover condiciones precisamente con este Marte para emprender y para hacer, es algo difícil, es algo muy complejo debido a que este Marte no es muy tenido en cuenta, ¿no? Además que Marte no es fácil con este Marte, lo que se vaya a expresar o lo que se vaya a decir, que se tome de una buena vez, sino más bien se toma con malicia o se señala o se amenaza, bueno, en fin. Entonces en esta luna llena, lo más importante es tener claro cuáles son los cambios, qué es lo que se quiere cambiar y empezar a trabajar por ello, pero de manera taimada. Insisto, y hago el recorderis, de todas maneras Saturno está en el signo de Piscis y Saturno tiene unas condiciones, que Saturno es el que consolida los proyectos y las cosas que uno quiere o materializa todo lo que uno quiere tener en las manos. Está en un signo que no es tan claro, está en un signo que no es tan factible. Entonces, lo que yo he venido repitiendo todos estos días y en todos estos videos, en estas presentaciones, que todo lo que tengamos en las manos o creamos que está de una manera segura, no lo va a estar. Las cosas es factible que se nos vayan como la arena entre los dedos. Hay que tener mucha objetividad y mucho compromiso. No confiarse, porque inclusive el tiempo va volando y va pasando de unas maneras increíbles y los signos que son lentos, ¿no? Hablamos por ejemplo de Capricornio, hablamos de Tauro, hablamos de Escorpión, de Leo también, pueden ser unos signos lentos, Cáncer también puede ser un signo lento, puede pasar el tiempo en estos cambios y en estas condiciones y no pueden emprender o puede que no se dé el emprendimiento adecuado o como quieren que los resultados se den. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esto en esta luna llena, son unas condiciones importantes y revisar mucho los temas domésticos y los temas de casa en especial, muchísimo. Cuidar mucho el trabajo, lo más importante es eso, valorar mucho el trabajo, darle una importancia al oficio, a la profesión y darle ese valor. Es lo más importante y lo más significativo durante esta luna llena. Bueno, llegamos a la conjunción entre Sol y Júpiter. Aquí tenemos la conjunción, voy a marcarla con un color muy amable para que se note esta conjunción del Sol y Júpiter. Para la astrología esto son unas circunstancias maravillosas y benéficas. Digamos que siempre se ha tenido referencia y es muy factible que ustedes tengan referencia por otros astrólogos, por otros personajes que digan que esta conjunción es maravillosa, es divino, que es la gracia, que son las bendiciones, que son las proyecciones y las condiciones más maravillosas de la vida y las circunstancias más bonitas de la vida, que llegan las bendiciones. Pero resulta que no es tan así, porque independientemente que el Sol esté en su signo de exaltación, el Sol está supremamente fuerte en el signo de Cáncer, en el signo de Aries, está supremamente fuerte en el signo de Aries. Júpiter no, Júpiter está incómodo y Júpiter en esta conjunción pues es completamente quemado por el Sol. Esto se llama una combustión. Júpiter está combusto. Y al estar combusto, al estar en unas condiciones que no son amables y que ya inclusive se siente perdido, pues hay unas circunstancias que no son amables. Esta conjunción se da a partir del 11 de abril
¿sí? Exactamente se da el 11 de abril a las 4:50 pm, pero como les decía en la primera imagen, en la imagen del calendario, inicia como tal entre el 5 y el 6 de abril. ¿Sí? Entonces durante esa semana aproximadamente y lo que es hasta el 18 de abril aproximadamente, hay que tener mucho cuidado con lo que se vaya a hacer y lo que se vaya a emprender, sobre todo porque esta conjunción exacta cae en el área de las ayudas, de las proyecciones, de la ayuda con el otro, de las asesorías. Entonces, si hay temas legales, por ejemplo, y si hay asesorías legales, hay que tener mucho cuidado porque ni los jueces, ni los abogados, ni las personas que tienen que ver con la ayuda legal, pues van a estar claros o van a estar ayudados. Están completamente cegados y manipulados. Por ejemplo, en tema mundano, en tema colectivo, esto hace que tanto los alcaldes y las personas, los mismos jueces, no tengan poder ante los temas de violencia o a los temas de injusticia, la corrupción, en fin, todo esto no van a tener poder y pasa por delante la circunstancia delictiva, pasa por encima el delincuente, pasa por encima la persona que hace el mal, porque no hay justicia, la justicia está totalmente maniatada, ¿no? Entonces, todo lo que se quiera proyectar y lo que se quiera hacer hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los engaños, hay que tener mucho cuidado también porque Júpiter tiene una referencia y unas condiciones y sobre todo que vamos para el signo digamos, elemental de la economía, de los recursos. Hay que tener mucho cuidado con los fraudes, con las estafas y con los robos a través inclusive de canales virtuales, ¿sí? ¿Se acuerdan que les estaba hablando de Marte y de la Luna? Bueno, aquí vuelvo y tomo a Marte. Marte está por aquí arriba, está de nuevo cardinal. Ya van dos eventos, corrijo, está angular. Ya van dos eventos significativos en donde está angular y la Luna también está angular. Dos eventos significativos que tienen que ver con que son astros que tienen un peso tiene un peso mucho más importante, inclusive el mismo Sol y el mismo Júpiter. Tiene unas condiciones mucho más pesadas, debido a que es muy factible y como Júpiter está tan mal y no hay un contacto, Júpiter no hace un contacto con Marte para frenar estas injusticias y estas condiciones, pues es muy factible que se tomen decisiones precipitadas, se tengan condiciones difíciles, amenazas, celos, movimientos abruptos. De hecho, esto se da también, si lo hablamos de una manera climática, movimientos y terremotos, movimientos sísmicos, accidentes que puedan ocurrir. Son movimientos de la tierra y el agua, es un signo de agua con un signo de tierra, entonces se pueden dar deslaves, derrumbes, bueno, un montón de condiciones que generan como tal una angustia y unas condiciones difíciles. Hay que tener en cuenta que de todas maneras Júpiter aumenta las cosas, ¿no? Es un astro que también exalta, digamos que estas inseguridades y estas condiciones, como son, pues, lastimosamente Marte está en unas condiciones en donde la delincuencia inclusive se puede disparar, los robos a mano armada, por ejemplo, de hecho que ni se dan cuenta, pueden entrar de manera muy sutil a las casas, a los establecimientos públicos y pueden empezar a generar una violencia que nadie se da cuenta hasta que alguien diga nos robaron y de resto se pasa por encima de las condiciones. Hay que tener en cuenta que la justicia está mal. Miren, hay que tener mucho cuidado con esto, no solamente por un carácter colectivo, sino de una manera personal. En lo posible, durante este periodo, y bueno, independientemente de donde caigan sus configuraciones personales, es decir, en su carta personal, hay que tener mucho cuidado con las firmas y las proyecciones, porque todo esto se puede dar de una manera difícil y compleja, debido a que, yo les había hablado al principio, cuando les mostré la imagen del calendario, debido a Mercurio. Vamos a ponerlo acá con otro color, a Mercurio. A Mercurio, porque Mercurio aquí en este momento empieza su parte lenta y ya les explico por qué en otra diapositiva. Su parte lenta. Resulta que como todo lo que tiene que ver y tiene un sextil ahí medio rapidín con Marte, pero de todas maneras son unas condiciones difíciles. Mercurio durante todo el mes de abril va a estar supremamente lento porque va para un periodo de retrogradación. Entonces todo lo que tenga que ver de negociaciones, de pactos, de hablar, de gestionar, de papeles, de en fin, todo eso se va a ralentizar, se va a volver muy lento. Entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado con lo que vayan a involucrarse, con lo que vayan a decir sí, a comprometerse,
porque las cosas no son tan maravillosas de todas maneras y se da más para temas de engaños, ¿sí? Que para temas factibles, para temas que se puedan concatenar, que se puedan cristalizar. Aparte, insisto, hay unas condiciones con el Saturno que genera como tal que haya unas complicaciones de salud. Esto genera como tal que hayan unos temas hepáticos, dolores de cabeza, dolores de vientre, circunstancias en enfermedades que tienen que ver con un poco de epidemias, fiebres, bueno, en fin. Hay que tener mucho cuidado con el tema digestivo y también mucho cuidado con los niños y las condiciones con los niños porque pues Marte está en el signo de los niños y de las condiciones de los niños, insisto, está fuera de los límites Marte, haciendo unas condiciones que genera como tal que ni el Sol ni Júpiter, ni siquiera el mismo Venus, porque Venus también va a entrar y de hecho en esta época, ya les muestro, entra también fuera de los límites, no hay unas condiciones como tal que se puedan controlar. Insisto, hay circunstancias en donde se nos salen de las manos por confiados, ¿sí? Básicamente hay que tener mucho cuidado desde el 5 de abril hasta el 18 de abril con la confianza, mucho cuidado. La idea es ser muy honestos, pero hay que tener mucho cuidado de todas maneras porque las circunstancias están para que se aprovechen del resto de los demás o de la buena voluntad de los demás. Bueno, ahora vemos entonces la luna nueva, las condiciones de la luna nueva. Esta luna nueva se va a dar, únicamente la luna nueva se va a dar el 19 de abril a las 11 y 12 de la noche para el meridiano 75, insisto. Pero unos minutos después, aproximadamente unos 7, 10 minutos después, hay un eclipse. Entonces, aquí voy a marcar la luna nueva, las condiciones de la luna nueva. Esta es la luna nueva que genera como tal que comience un mes, comienza unas condiciones distintas, se ve la vida de una manera distinta, hay otras formas de ver las cosas, un nuevo emprendimiento y unas nuevas condiciones, pero también hay una condición importante y es que hay un eclipse, el famoso eclipse híbrido que hay, que inicia parcial y termina, o anular creo, y termina total. Entonces, hay unos eventos que son raros, que son difíciles y que de una u otra manera, por más que uno quiera mover y emprender cosas, hay cosas que lo limitan y van a empezar a limitar y van a generar como tal otro limitante, ¿no? Miren, de nuevo, no es porque yo tenga aquí cosa con Marte, pero Marte de nuevo está angular. En serio, van como 3 o 4 ya que va angular. Hay unas condiciones angulares, es decir, Marte sigue dando pautas y circunstancias difíciles ante los movimientos de la vida y ante lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, esta luna nueva también depende de donde nos caiga, en la casa de la vida que nos caiga, donde será el nuevo comienzo y las nuevas condiciones. Colectivamente es una forma de reflexionar sobre lo que estamos haciendo de la vida actualmente, si ha valido la pena, qué es lo que traemos en la maleta de vida, qué ha valido la pena hasta acá, cuáles son las circunstancias, qué es lo que se quiere y sobre todo muchos contactos familiares y muchas condiciones de familia, ¿no? Trae unas condiciones importantes a nivel económico debido a que pues esta luna nueva y tanto el eclipse con la luna nueva se da a los 29 grados del signo de Aries. Son cosas a cambiar y son cosas que no están muy fijas y no están de una manera que podamos ver que efectivamente los cambios que se van a dar son los positivos. Insisto, podemos, precisamente por esta conjunción de la que les hablaba anteriormente, podemos tener un optimismo increíble que nos puede aportar Júpiter, ¿sí? Pero resulta que hay unas condiciones que no se dan dentro de ese optimismo, que no se pueden proyectar de la mejor manera dentro de este optimismo. Entonces esta luna nueva marca unas condiciones de reformas, de mirar. Lo que pasa es que cae en la casa o en una casa que tiene que ver con movimientos de tierra, circunstancias de la tierra, reformas, tiene que ver también con condiciones económicas. Entonces yo voy a mirar de nuevo mi vida, qué es lo que tengo, cómo lo voy a proyectar, si vale la pena vender, si tengo que vender, me van a devolver un predio, por ejemplo, algo como tal, y voy a mirar a ver qué es lo que está sucediendo en este predio. Seguramente me va a tocar reformarlo por estas condiciones que tiene que ver con los últimos grados del signo. Entonces me toca hacer cambios, me toca hacer algunos movimientos para no perderlo, o si realmente lo pongo en venta, por ejemplo,
si me sale más costoso reformarlo o ponerlo en venta, ¿ya? Bueno, proyectándose mucho sobre todo lo que tiene que ver las finanzas personales y va a empezar a proyectarse de una manera colectiva. Vamos a empezar a pensar sobre qué es lo que tenemos debajo del colchón o cómo hacemos para tener más recursos debajo del colchón. ¿Me explico? Y nos vamos a tener que apoyar en familiares también. Vamos a tener que mirar otras alternativas, inclusive con la luna llena que les hablé anteriormente, esas alternativas y esas opciones, esas nuevas alternativas de negocio, en qué más me meto, en qué más hago para obtener más dinero, para obtener más recursos, para poder ayudar inclusive, porque esta luna nueva tiene que ver mucho con el tema familiar, en qué más cosas me meto para poder ayudar a mi familia, para poder estar tranquilo en estas condiciones, ¿no? Marte, por ser el regente de Aries y haberse dado, digamos, como todo esto que les hablé anteriormente, tanto la conjunción, la luna llena, bueno, en fin, digamos que va a tratar de entregarle a Venus, que sería el nuevo regente por el cambio de signo, le va a entregar a Venus precisamente, digamos, como la potestad. La cosa es que Venus no está tampoco muy bien o muy cómodo, que digamos, ¿no? Venus no está en unas mejores formas o en unas mejores condiciones porque también va a estar fuera de los límites. Es decir, tiene unas condiciones y sobre todo, a partir precisamente de esta luna nueva, empieza fuera de los límites, empieza unas condiciones como tal en donde lo que tenga que ver entre Marte y Venus, la pareja, lo que tenga que ver entre el amor, lo que tenga que ver entre el gozo, lo que tenga que ver entre la seguridad, pues va a tener ahí como unas tergiversaciones y unos matices raros. Entonces lo que uno quiera arreglar, lo que uno quiera proyectarse y empezar de nuevo, pues va a tener otros matices debido a la rebeldía y debido al impulso y a, ¿cómo decirlo?, al sentimiento egoísta de la otra persona o de quien yo contraté o con quien yo voy a hacer el negocio, con quien yo voy a emprender estas nuevas condiciones. ¿Me hago entender? Entonces, son unas circunstancias que no son tan amables. Yo les había hablado precisamente de la cuadratura entre Saturno y Venus, precisamente. Entonces ahí hay unas restricciones de una u otra manera, por más que se quieren arreglar las cosas y empezar, siempre va a haber ahí una restricción, algo que no va a ser posible, un tope, un limitante. Por fin me arreglé con mi novio, con mi novia, estamos muy bien, pusimos las cosas como son y tenemos claras las circunstancias, pero las familias, por ejemplo, se van a interponer, los papás o las figuras de autoridad, en fin, bueno, siempre hay unos limitantes y unas condiciones que no es fácil. Esto depende, obviamente, del sitio en donde caigan estos astros, del sitio, del área de la vida en específica y de manera personal donde caigan estos astros y esta luna nueva. Pero esta no es una luna nueva para rituales, esta no es una luna nueva para limpiezas, no. Yo les recomiendo muchísimo, y menos en esta que tiene un eclipse encima y que tiene tantas condiciones tan difíciles para hacer tantos movimientos y tantas cosas, no les recomiendo hacer absolutamente nada mágico, porque no va a resultar, o puede ser peor, o el resultado puede ser peor, o puede ser unas circunstancias mucho más graves, ¿sí? Esta luna llena tiene unas repercusiones significativas de 9 meses. 9 meses. Durante los próximos 9 meses, lo que usted haga mal, pues cada 3 meses se va a reforzar ese malentendido, ese error y esas condiciones. ¿Sí me hago entender? Hay que tener muy en cuenta eso. Una clave es que durante esta luna uno puede saber cómo pueden ir las condiciones de manera personal, recordando lo que sucedió en el 2004. Si ustedes hacen memoria más o menos lo que pasó durante el 2004, de hecho aquí en Colombia hubo un evento significativo y muy difícil en el 2004 que se presentó en Bogotá, aquí en Colombia, que fue una tragedia que a un bus escolar de unos niños le cayó una máquina pesada encima y mató más o menos unos 20, 25 personas, incluyendo adultos, pero la mayoría fueron niños y fueron circunstancias muy difíciles y muy complejas. Es muy factible que esto se pueda repetir, no en la misma circunstancia, pero sí que tenga que ver con niños,
ya lo había hablado anteriormente. Pero de una manera personal, en el 2004, miren qué sucedió en su vida y qué se puede proyectar. Muy seguramente hubo un cambio de trabajo, porque todas estas lunas y este eclipse marca cambios de trabajo, de oficio, de movimiento, eso. Pero recuerden, hay que hacer muy bien las cosas, porque esta luna nueva o este eclipse tiene una proyección de 9 meses. ¿Sí? Es decir, lo que vayan a engendrar ahorita tienen que cuidarlo muy bien para que cada 3 meses no haya una circunstancia difícil o compleja, sino más bien haya una forma o de corregir o de alimentar de mejor manera estas condiciones, estas nuevas condiciones, ¿ya? Porque esta luna nueva dura 9 meses. Luna nueva que dura 9 meses. Hay que tener mucho cuidado con lo que vayan a hacer. Bueno. Bueno, y ya finalizando, está precisamente lo que tiene que ver con Mercurio retrógrado. Entonces, aquí está Mercurio retrógrado, que está de rojito, que empieza a retrogradar a partir del 21 de abril, ¿sí? Día después que inicia la temporada de Tauro, ¿no? Más o menos a las 3:35 de la mañana para el meridiano 75, pero su importancia es que va aproximadamente hasta el 17 de mayo, 20 de mayo aproximadamente, ¿no? Pues básicamente tiene unas condiciones en donde todo tiene que ver con un tema económico, y digamos que lo más importante de este Mercurio retrógrado, más que se trunquen cosas, que salgan mal, que se caigan, es porque va a estar lento. Aparte, Mercurio está en un signo lento. Tauro por excelencia es un signo que no solamente posterga, sino que sus movimientos son muy a largo plazo. Se demora mucho en construir, se demora mucho en hacer, se demora mucho en recopilar, en alimentarse. Bueno, en fin, es un signo lento, y Mercurio inicia un periodo que tiene que ver precisamente con la ralentización de las cosas, ¿no? Aparte va también a estar en un eclipse, entonces hay unas condiciones que no son muy amables para las personas de Virgo y para las personas de Géminis. No va a ser unas condiciones muy amables, hay que tener mucho cuidado con lo que quieran involucrarse o en lo que se quieran involucrar, pactar o hacer, porque todo toma un tema lento. Entonces el trabajo en donde pensaban que iba a haber un dinamismo, donde pensaban que seguramente iban a desarrollarlo de una manera mucho más práctica, es muy factible que no, porque va a estar muy lento, su velocidad es muy lenta. Voy a tratar de proyectarlo acá para que lo vean. Aquí está la velocidad de Mercurio, que precisamente el 11, aquí tenemos abril del 2023, la velocidad de Mercurio a partir del 11 de abril pues empieza a volverse un poco más lenta, ¿no? Es un planeta que generalmente está muy rápido y va en unas condiciones muy rápidas, pero empieza a volverse lento cada vez, prácticamente hasta la primera semana del mes de mayo. Entonces, tanto los proyectos, las firmas, la parte económica, las circunstancias que uno quiera manejar, lo que quiera hablar, va a ser de una manera muy lenta, de muchos retrasos, de muchas condiciones en donde siempre, más que topes, hay mucha demora. Los papeles, lo que se quiera manejar, lo que se quiera llevar, lo que se quiera hacer, es muy, muy lento y tiene unas condiciones en donde hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Para precisamente llevar a cabo las condiciones y las circunstancias. Muy objetivos, hay que ser muy objetivos. Aparte, quiero también mostrarles acá que hay unas condiciones, aquí tenemos unas condiciones que tienen que ver con los planetas fuera de límites. Entonces, en este mes de abril del 2023, Marte viene fuera de los límites durante todo este mes de abril, prácticamente, ¿sí? Y luego, a partir del 20, de lo que sería parte de la luna nueva y del eclipse, pues Venus también se le une. Entonces son condiciones difíciles, son condiciones que se pueden salir de las manos, los hijos, el tema educativo, bueno,
celos, la pareja. Bueno, hay unas condiciones en donde no es fácil tener el control ni de las emociones ni de los sentimientos y por lo tanto pues genera algunas confrontaciones y algunas circunstancias difíciles y que hay que tener en cuenta. Entonces la idea no es imponerse, la idea es no tener una imposición fuerte precisamente con lo que se quiere hacer, sino más bien dialogar, hablar mucho. Hay que ser muy objetivos, supremamente objetivos, porque estas condiciones tanto con Marte como con Venus pues generan unas condiciones en donde no es fácil poder entender cosas o poder ser objetivo ante las circunstancias, y de hecho precisamente una de las recomendaciones que les hice al principio es pues hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con el tema económico, con las estafas, los robos, la confianza precisamente que se pueda dar por condiciones de robos, de movimientos económicos, de gastos importantes. Hay que tener mucho cuidado con los gastos. Bueno, en fin, estas dos condiciones en donde caigan estos dos astros en la configuración personal, pues tienen unas circunstancias bien importantes, bien significativas para la vida y para el desarrollo precisamente de este mes. Bueno, eso les quería contar. Eso les quería contar, invitándolos también a que por favor me visiten en mis redes sociales y también si necesitan alguna consulta o clase sobre astrología, yo estaré encantado de hablarles de lo que su cielo de nacimiento tiene para contarles en este momento a ustedes. Me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales también. En estas redes sociales hay un enlace que habla como tal o muestra todos los servicios y todas las formas que se pueden abordar a través de la astrología y que yo estaré encantado de hablar con ustedes de manera personal. Les agradezco muchísimo el haber estado durante este tiempo en este episodio. Espero que el contenido haya sido de mucho agrado y de mucho provecho. Estaré feliz viendo sus comentarios, sus preguntas y opiniones y pues nada, nos encontraremos en la próxima para el mes de mayo o antes para hablar del mes de Tauro. Vamos a mirar unas condiciones precisamente del signo de Tauro y es muy factible que tengan un invitado o invitada especial para que hablemos de las características del signo de Tauro. Les agradezco muchísimo, un feliz mes de abril, un muy feliz comienzo de semana también y muchas providencias en el cielo. Les agradezco muchísimo haber estado aquí en este episodio de Astros Interiores Podcast.